Unidad 3 y 4, modelo relacional y normalización de base de datos. El tema que seguiremos viendo es normalización de la base de datos relacional. Vamos entonces a realizar la normalización de la base de datos relacional de la juguetería Space Play. Recordemos entonces que esta base de datos la convertimos del modelo ER al modelo relacional en esta misma unidad. Bien, vamos a ver entonces el diagrama relacional que nos salió de esta conversión del modelo ER. Allí tenemos ya entonces nuestro diagrama en el modelo relacional de la juguetería Space Play. Ahora lo que tenemos que hacer es ir verificando cada una de las tablas con su información y las relaciones que tienen para ver si no tenemos redundancia, anomalías de eliminación o anomalías de inserción. Comenzamos entonces ahora con lo que es la tabla proveedores y la relación que tiene con compras. En la tabla proveedores tenemos el nombre del proveedor, el teléfono, la empresa y como clave primaria la clave del proveedor. Esta clave del proveedor se relaciona con lo que son las compras porque nos sale de proveedores 1, compras N. Por lo tanto, la clave del proveedor se le va a heredar a la tabla compras y en este caso allí en la tabla compras pues va a quedar como una clave foránea esa clave del proveedor. Ahora, allí tenemos un problema porque cuando yo quiera borrar un proveedor pues necesito primero borrar todas las claves foráneas relacionadas con ese proveedor y en este caso pues estaríamos afectando todas las compras que le hicimos a ese proveedor, las tendríamos que borrar aunque sí se hayan realizado. Entonces allí estaríamos incurriendo en un problema o en un error de eliminación. Por lo tanto, tenemos allí una anomalía que debemos de quitar. Esto dijimos que se quitaba por medio de una tabla intermedia que se quedara con la información de la clave primaria de compras y la clave primaria de proveedores para que al momento de que nosotros queramos borrar un proveedor, pues borremos en este caso la relación de la foránea con proveedores, que sería la tabla intermedia que nos saldría entre compras y proveedores y ahora sí borraríamos posteriormente la información relacionada con el proveedor que pudiera ser el caso que ya no nos surte o que ya dejamos de comprarle porque, por ejemplo, los productos que nos surtía pues no se nos vendían. Entonces, aquí tendríamos que poner una tabla intermedia para poder quitar esta anomalía de eliminación. Vamos a seguir identificando cuáles son los problemas o las anomalías que tenemos y posteriormente vamos a generar la conversión. Bien, después seguimos con lo que es compras y juguetes. Aquí compras y juguetes tiene una tabla intermedia, entonces aquí no habría anomalía de eliminación ni tampoco habría anomalía de inserción porque tanto compras como juguetes tienen su clave primaria, tienen su información correcta dentro de sus campos adecuadamente y tienen una relación entre estas dos por medio de una tabla intermedia que se queda con la redundancia, que es la clave de la compra, la clave del juguete y la cantidad de compra de esos juguetes relacionados con esa compra. Entonces, aquí no tenemos ninguna anomalía, ni de inserción ni de eliminación. Y tampoco tenemos lo que es redundancia, porque en cada uno de estos campos pues vamos a poner información
específica para cada uno de estos juguetes. Entonces, en los juguetes tenemos el nombre del juguete, el recomendado, marca, precio de compra, precio de venta, ganancia y existencias. Ahora tenemos relación de juguetes con lo que es el detalle de la venta con el juguete y la venta. Aquí tenemos también en ventas la fecha de la venta, el subtotal, el IVA, el tipo de la venta y la clave de la venta. Tanto en juguetes como en ventas tenemos nuestras claves primarias y tenemos una tabla intermedia que se queda con esas claves primarias, haciendo alusión a ellas dentro de esta tabla como claves foráneas, por eso las tenemos en azul. Y la cantidad de venta es un campo que necesita estar allí, así como en el detalle del juguete tenemos la cantidad comprada, en el detalle de la venta del juguete vamos a tener la cantidad de venta para ese juguete en específico y esa venta en especial. Entonces aquí tenemos bien organizado nuestro detalle de venta por medio de una tabla intermedia que relaciona juguetes con ventas y por lo tanto no tenemos una anomalía de inserción ni tampoco anomalías de eliminación en estas tres tablas. Después seguimos con juguetes y apartados. En apartados tenemos la fecha del vencimiento del apartado, la fecha del apartado, el monto del apartado, el saldo que tenemos de ese apartado, la clave primaria que es la clave del apartado y la clave del cliente. Ahorita vamos a ver esta relación, pero primero vemos esta parte. Entonces, la clave del apartado es la que nos interesa porque con ella vamos a hacer relación con juguetes. Y allí tenemos también una tabla intermedia que se queda con la redundancia, que es la clave del juguete, la clave del apartado y la cantidad de juguetes apartados que tenemos aquí dentro de esta tabla intermedia. Por lo tanto, vemos que no tenemos una anomalía de eliminación por ninguna de las partes de las tablas, ni tampoco anomalías de inserción. Y que no tenemos tampoco redundancia dentro de nuestras tablas. Seguimos entonces ahora con lo que es el apartado y los clientes. Aquí vemos que la relación entre apartados y clientes es de 1 a 1, es decir, que un cliente va a tener un apartado y un apartado pues va a hacer referencia a un solo cliente. Por lo tanto, la clave del cliente se le va a pasar a el apartado como foránea. Y aquí no tenemos anomalía de eliminación porque un cliente solamente puede hacer referencia a un apartado y un apartado solamente puede tener a un solo cliente. Por lo tanto, si un cliente se elimina, tengo que eliminar sus apartados y sus apartados también se van a eliminar cuando realicemos lo que es la eliminación de ese apartado. Vamos a eliminar abonos y también vamos a eliminar lo que es la intermedia y hasta aquí quedaría la eliminación. No nos afectaría lo que es el juguete y tampoco nos afectaría ninguna otra cuestión relacionada después de juguetes con las demás tablas. Entonces, de esta manera nosotros podemos cerciorarnos de que si un cliente se quita, pues necesitamos quitar el apartado, necesitamos quitar la intermedia que tenemos entre juguetes y apartados y los abonos. Pero solamente afectaría esta parte que está relacionada con los clientes y que no tendría por qué seguir dentro de estas tablas porque el cliente se quitó y ya se omitió su apartado. Entonces, aquí vemos que en apartados y clientes pues no tenemos anomalía de eliminación y por lo tanto no necesitamos una tabla intermedia entre apartados y clientes. Entonces aquí es correcta la relación que tenemos de clientes a apartados por medio de la clave del cliente. Ahora, el apartado con los abonos. Cuando un apartado se borra, pues yo necesito borrar también todos los abonos
que tengo de ese apartado, porque ni modo que los abonos se vayan a quedar solitos sin una clave del apartado, siendo que el apartado se borró, pues también todos los abonos se tienen que borrar. Entonces aquí tampoco tenemos una anomalía de eliminación, ya que los abonos no pueden existir si no existe el apartado. Entonces, de la misma manera podemos ver que si yo borro un apartado, no afecto a el juguete, porque lo único que tengo que borrar es esta tabla intermedia, ya que el apartado se quitó, pues no vamos a tener un juguete relacionado con ningún apartado que tenga esa misma clave, y entonces hasta aquí quedaría nuestra operación para cerciorarnos de que no tenemos redundancia, no tenemos anomalías de inserción y tampoco tenemos anomalías de eliminación o de borrado. Entonces, aquí estas tres tablas, apartado, clientes y abonos, ya vimos que no tienen anomalías, y de la misma forma apartado con per capi. Entonces, la única tabla que tenemos que agregar para quitar la anomalía de eliminación que tenemos es entre proveedores y compras. Vamos a realizarla entonces. Vamos a poner entonces nuestra tabla intermedia entre compras y proveedores, que se va a llamar PropCom, y allí vamos a tener la clave de la compra y la clave del proveedor. Y entonces vamos a relacionar compras con la tabla intermedia y proveedores también con la tabla intermedia. Y ahora vamos a quitar la clave del proveedor de la tabla compras, porque como ya tenemos la tabla intermedia que se queda tanto con la clave primaria de compras como con la clave primaria de proveedor, y allí se hacen foráneas, entonces sería incorrecto que dejáramos la clave del proveedor dentro de la tabla compras. Por lo tanto, la vamos a retirar o a omitir. Y de esta manera quedaría normalizada nuestra base de datos para la juguetería Space Play. Entonces diríamos que tenemos ya nuestra base de datos normalizada en forma normal, dominio llave, porque quitamos anomalías de inserción, anomalías de eliminación y redundancia. Verificamos que cada una de las tablas no tenga redundancia. Bien, entonces con esto terminamos nuestro diagrama relacional normalizado de la juguetería Space Play.